César Sierco, Laura Salamero y Antonio Esquerra. La ponencia con nombre La competició per equips com eina per l'aprenentatge del dret. Bien, buenos días. Os agradezco mucho a la organización, lógicamente, que nos haya permitido presentar esta pequeña propuesta, y os agradezco mucho que permanezcáis sentados porque realmente pues tiene mérito, ¿no? O sea, soy el último y de derecho, pues eso ya es un aliciente para huir rápidamente para comer lo antes posible. Mira, yo intervendré yo únicamente, pero lo he hecho como decía el moderador, en nombre de 3 personas, de mi compañera Laura Salamero y del profesor Antonio Ezquerra, y lo que yo vengo aquí con muchísima humildad porque creo que tengo mucho más que aprender que lo que yo pueda exponer, ¿no? Y el objetivo de que traigamos aquí esta actividad es sencillamente porque consideramos que es una actividad que, después de muchos intentos, pues ha logrado dar la tecla con una propuesta que es muy sugerente para los alumnos y que a lo mejor pues simplemente pues puede ser extrapolable a otras disciplinas del derecho y quizás a lo mejor a otras carreras, aunque después de lo que yo he visto aquí hoy, pues yo creo que, insisto, que es más lo que yo tengo que aprender que no lo que yo pueda enseñar. Mirad, el objetivo de esta actividad nace fundamentalmente de una preocupación, ¿no? Y la preocupación es que yo creo que la sociedad de la información es mucho más que las TICs. A mí me pasa muchas veces que precisamente una de mis líneas de investigación es la administración electrónica, ¿no? Y muchas veces cuando voy a los congresos de administración electrónica siempre digo que soy de los más reacios a la administración electrónica, a pesar de que, insisto, forme parte de mi línea de investigación. Bien, la objeción a la administración electrónica o al mundo de la electrónica aplicada es que a veces se hace una reverencia a las TIC, ¿no? Como si fueran olvidándonos, ¿no? Que es un instrumento para alcanzar un fin y que no necesariamente son el fin en sí mismos, ¿no? Y te encuentras en muchos sitios donde la apuesta por las TICs es porque hay que apostar por las TICs porque sí. Oiga, no, hay que apostar por las TIC en la medida en que aquello favorezca o mejore los objetivos que uno pretende alcanzar. Yo creo que la sociedad de la información es mucho más que las TIC, pero es evidente que estamos metidos en ella, y en el área de derecho administrativo teníamos una preocupación por tratar de captar elementos de esa sociedad de la información que nos acercasen más a los alumnos, que permitiesen que los alumnos pudiesen demostrar más las capacidades y competencias que tenían, y de ahí que buscábamos algún tipo de actividad que de alguna manera retratase bien los valores de la inmediatez, que es un valor no necesariamente negativo que tiene la sociedad actual, ¿no? La inmediatez, la búsqueda de un provecho que se vea o que sea palpable de manera repentina. También la idea de la actualidad, como os explicaré, el derecho tiene una gran ventaja sobre otras materias, que es que en la actualidad estamos siempre en los periódicos, ¿de acuerdo? Normalmente con mala fama, es verdad, pero digamos que podemos beber mucho de la fuente de la actualidad, y esto ya sí que es muy sorprendente, ¿no? Intentar que fuese divertido. Claro, la idea de la diversión, en fin, la idea del juego aplicada al aprendizaje, ¿no? Desde una perspectiva, sobre todo, que intente ser, que a veces no se consigue, ¿no? Intentar encontrar una actividad seria, pero que al mismo tiempo sea divertida. Y de ahí que nos lanzásemos a decir, oye, pues vamos a hacer un concurso. Bien, lo de divertido, he de reconocer que es quizás la parte pues un poquito que cuesta más, ¿no? Si me permitís simplemente una anécdota, no será muy largo, os prometo, intentaré, y si no, pues que esto pues atizar tampoco, pero una anécdota que recuerdo, muy breve. Recuerdo que tenía un alumno, me encontré una vez un alumno que venía entusiasmado y me dice, ¿dónde vienes? Dice, no, es que he ido a un congreso de inteligencia emocional. Y digo, ¿y qué tal? Dice, oye, una maravilla, fabuloso. Dice, claro, es que en derecho somos muy aburridos, ¿no? Digo, pues sí, hijo mío, claro, entre inteligencia emocional y expropiación forzosa, pues a lo mejor hay esto. Y digo, pero bueno, ¿qué te ha entusiasmado del esto? Dice, en la primera ponencia, dice, me ha encantado. Dice, porque el ponente ha dicho, por favor, lo primero que tenéis que hacer es abrazaros. Claro, y entonces digo, hombre, pues digo, sí, dice, claro, dice, yo estaba al lado, pues por lo visto, pues de una chica pues bastante guapa, y entonces, claro, la abracé, y dice, eso me generó una tensión, dice, porque, dice, si ha empezado así la ponencia, o sea, claro, ¿hasta dónde puede llegar, no? Entonces, claro, digo, hombre, claro, pues sí, efectivamente, pues hay cosas mucho más divertidas. Pero en el derecho también se puede ser divertido, ¿no? Y esa era un poquito la propuesta. El concurso consistía en que los alumnos tenían que hacer grupos de 3 alumnos, ¿de acuerdo? Seleccionar un tema, los temas eran temas de actualidad, por ejemplo, pues la lucha de los taxis contra Uber, o temas, por ejemplo, vinculados al patrimonio cultural, pues como sabéis,
el fallecimiento de la duquesa de Alba, todo el destino, bueno, en fin, digamos que las noticias te brindan temas, digamos, en cascada, ¿no? Tenían que formar equipos de 3 alumnos y prepararse sobre esos temas con una mínima guía, es decir, digamos que el papel del profesor prácticamente era inexistente y se enfrentaban a un tribunal compuesto por personajes externos, que en este caso era un juez, una jueza, un secretario de ayuntamiento y un abogado del Estado. El tribunal, la composición del tribunal, como veréis ahora a continuación, es fundamental en este tipo de actividad porque digamos que hay objetivos principales y objetivos secundarios en esta actividad. Bueno, la experiencia fue un éxito, se enfrentaron los grupos de acuerdo en ese concurso y tanto el tribunal como ellos, ya no solamente por el desarrollo, ¿no?, sino por después el feedback, lo que nos hicieron llegar y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Uno de los comentarios que más me gustó y que más nos llenó de satisfacción es que dentro del feedback de los alumnos, la principal queja que nos hacían era que no habían tenido, o sea, no ya las notas que uno ha sacado o lo que les han puesto, tal, sino que no habían tenido la capacidad de demostrar lo que habían trabajado. Cuando alguien te dice eso así, pues la verdad es que dices, oye, pues, o sea, tu objetivo fundamental era demostrar frente a tus compañeros y frente a un tribunal, de acuerdo, que habías trabajado mucho. La actividad se fundamentaba sobre todo en 2 elementos que son básicos, que son, uno, la curiosidad, o sea, fomentar la curiosidad. Es decir, son materias que yo no he explicado, que mis compañeros tampoco han explicado y que no van a aprender en la carrera. Nadie les va a hablar de los taxis ni de Uber, nadie les va a hablar de patrimonio cultural, porque no da tiempo a hablar de esas cosas, con lo cual, fomentar la curiosidad. Son como, yo no sé si recordáis, los Fraggle Rock, ¿os acordáis de los Fraggle? Los Fraggle tenían, ¿verdad? Los Fraggle tenían un tío que iba visitando y que les iba enviando postales, ¿no? Pues la idea es convertir un poco que el alumno se sienta explorador. Es decir, oye, a mí me lanzan a un sitio nuevo que yo tengo que explorar con una serie de elementos. Me voy en solitario, en grupo, pero con una compañía mínima del profesor. Me voy solo. En segundo lugar, me formo una idea de lo que voy a ver. Pues voy a ver qué son los taxis, cómo se regulan, qué problemas tienen, qué pasa con Uber. Y después tengo que explicarle esa idea, eso que he visto, se lo tengo que explicar a los demás. Es decir, en este caso, al resto de la clase y a un tribunal, ¿de acuerdo? A un tribunal formado por profesiones que de alguna manera formarían parte de la cúspide de lo que uno puede aspirar dentro del ámbito del derecho, o aspirar a muchas cosas, evidentemente, pero son profesiones pues muy sonadas, muy serias, y además, eso sí, es una actividad de carácter voluntario. En derecho administrativo siempre hemos tenido una preocupación, aunque esto nos llevaría a otro terreno, en dar con una fórmula ideal de evaluación, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido un equilibrio muy sensato y muy natural introduciendo elementos obligatorios y elementos voluntarios, de tal manera que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en nuestra asignatura puedes sacar un 12, o un 11,5, porque puedes mezclar, digamos, elementos obligatorios que son los que te pueden llevar al 10 y otros elementos voluntarios como son este tipo de actividades. La primera idea, como digo, la curiosidad, y la segunda, la competición. Yo creo que muchas veces la competición tiene una serie de marchamo negativo que yo no acabo de comprender. No acabo de comprender, sobre todo en profesiones donde vas a tener que exponerte permanentemente. Una de ellas, como os podéis imaginar, es la de abogado. Tienes que exponerte. Por tanto, yo creo que la exposición pública es un elemento o una herramienta buenísima para motivar a los alumnos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones al alumno no le da vergüenza sacar un 0 en un examen, o un 1, porque además como protegemos y ponemos el DNI, pues nadie se entera. Sin embargo, exponerse públicamente delante de los demás y de alguna manera decir, oye, es que no has estudiado, es que no sabes, eso les cuesta muchísimo. Por lo tanto, quien hace esa actividad de alguna, esa exposición pública comporta para él un aprendizaje extraordinario, un aprendizaje extraordinario. No digamos si además es un tribunal externo de personas, pues nadie le gusta quedar mal y por tanto hay que aprovechar ese mecanismo no para coartar la acción del alumno, sino todo lo contrario, para motivarle, como un elemento de motivación. Creo que además esa exposición pública pues te ayuda para preparar muchas capacidades, por supuesto te ayuda también para hacer un ensayo de posibles salidas, como puede ser una oposición, y porque hay algo muy importante, que yo, me perdonaréis, ¿no? Soy el único que viene sin PowerPoint, ¿no? Y bueno, decir, oye, este tipo, yo creo mucho en la sencillez, muchísimo. Y creo que en ocasiones el exponerse, como en una actividad de este tipo, ¿no? De una manera sencilla, hace también que tu conocimiento pues, requiera
otro tipo de trabajo, pero creo que es un valor en sí mismo, ¿no? Que en ocasiones, insisto, las TIC se comen, pero es simplemente una reflexión. Bien, como os digo, la actividad se fundamentaba sobre todo en la curiosidad, en la competición, pero he de confesaros que había elementos secundarios, objetivos secundarios, que para mi sorpresa los alumnos captaron a la perfección, para nuestra sorpresa los alumnos captaron a la perfección y además destacaron como uno de los elementos más importantes. ¿Cuál era? El tribunal estaba formado básicamente por exalumnos, la jueza era una exalumna, el secretario de ayuntamiento era un exalumno y el abogado del Estado era, digamos, el tercero invitado, para que no se diga que hay, en fin, corporativismo, y eran, en todo caso, personas que no superaban los 30 años. Con lo cual, realmente lo que tenían los alumnos en ese tribunal era un espejo de lo que podían llegar a ser. Y digamos que ver a aquellas personas, medirse con esas personas, sabiendo que han pasado por donde tú has pasado, es un elemento que ayuda mucho, en mi opinión, a un miedo que tienen los alumnos, que es el salto, ¿no? El salto de yo seré capaz de hacer eso, porque digamos que los ideales o los referentes no los conocen durante la carrera, no conocen sino simplemente se conocen entre ellos, pero no conocen a personas y los contextos en los que nos conocen, pues en ocasiones, como el practicum, pues son contextos que a veces no facilitan el diálogo personal u otro tipo de diálogo, con lo cual yo creo que ese es un objetivo que ellos además captaron perfectamente. Un segundo objetivo, insisto, digamos escondido, era el de la transparencia. Claro, es que en ocasiones vivimos en una sociedad, habréis oído la ley de la transparencia, donde insistimos mucho en la transparencia. Claro que en la transparencia hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero el valor de la transparencia en la evaluación es también muy importante. Y el hecho de que después de la actividad el tribunal comentaba y puntuaba cada uno de los grupos en presencia de todos los demás, todos podían ver, los profesores ya no interveníamos, nosotros no puntuábamos, puntuaba el tribunal. Podían ver cómo quien había respondido mejor tenía mejor nota, quien había hecho peor tenía peor nota. Podían ver el proceso, esa idea de la transparencia en la evaluación. Yo soy mejor, me lo han reconocido, tú lo has hecho peor, no tal, sin ningún ánimo de humillación, sino todo lo contrario, de transparencia. Creo que también es un elemento que refuerza mucho digamos el seguimiento de la asignatura. Bien, no me extiendo más porque no quiero robar más tiempo. Yo creo que lo único que pretendíamos era trasladar ilusión. Yo creo que la ilusión se puede trasladar de muchas maneras y esperamos, el objetivo del equipo, haberlo transmitido con esta actividad. Muchas gracias.